¿Alguna vez te ha pasado que estás en la iglesia y de repente alguien te juzga, alguien te critica, sientes que alguien te está atacando, es más, alguien te ofendió? Y normalmente, ¿cómo actúas de esa manera? Porque esa era una de las constantes que yo le reprochaba y le reclamaba, no a Dios, realmente nunca fue a Dios, sino era a las personas, a los pastores, a los hermanos, incluso a la persona que me ofendió, a la persona que hizo el comentario de mí, a la persona que me juzgó. Y muchas veces lo que yo pensaba es, ¿por qué pasan estas cosas en la iglesia? Se supone que Dios es el centro de ese lugar, pero el problema radica en que nosotros queremos meternos en la mente y en la vida de otras personas. En ocasiones lo que pasa es que queremos que nuestro exterior sea lo que cambie, lo que se quite, lo que se mueva, cualquier cosa, pero nos enfocamos en el exterior y por eso es que nunca vemos el origen de lo que a nosotros nos está afectando. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:32: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y esta era una de las cosas que yo, incluso este mismo versículo yo lo llegué a decir, es que la palabra de Dios dice que tenemos que ser benignos unos con otros, tenemos que ser misericordiosos, es decir, tenemos que demostrarnos amor. ¿Y por qué me critican? ¿Por qué me juzgan? ¿Por qué hablan? ¿Por qué dicen? ¿Por qué me ofenden? ¿Por qué se ofenden? ¿Por qué pasa eso? Pero tienes que entender algo. A veces pensamos que la armonía debe ser de los demás hacia nosotros y que la palabra de Dios tiene que ser de los demás hacia nosotros. Si te das cuenta, simplemente es un cambio de perspectiva, porque ahora quiero que entiendas algo. Dios, ¿a quién le está hablando? Te está hablando a ti. Dios está hablando contigo y te está mostrando a ti y te está enseñando a ti y te quiere dar una palabra a ti, es decir, al que está leyendo. Tienes que ser misericordioso. Ese es el punto que a veces no entendemos. Tienes que ser benigno. ¿Qué es ser benigno? Es hacer el bien. Esta es la realidad de la palabra de Dios. La salvación dice que es personal. Entonces, enfócate en ti. Antes de enfocarte primero en los demás, primero enfócate en ti. Quiero invitarte a que cambies tu perspectiva de las cosas y vas a entender muy bien en un momento, porque es que la palabra de Dios nos enseña que cuando tú eres el que lleva la paz, tú vives en paz. Hay armonía en tu vida. Porque así como esto que acabamos de leer y lo que te acabo de decir, Dios está hablando a ti, también las promesas son para ti. Hacer el bien quiere decir, vamos a resumirlo, vamos a decirlo de otra manera, es que lo que dices o haces aporte algo, alguna bendición o que sea algo bueno para la otra persona. Entonces, una de las formas en la que tú puedes entender y créeme, controlarte mucho, ahorrarte muchos problemas, pero sobre todo que tú tengas armonía en tu vida es, si lo que vas a hacer no va a aportarle nada a nadie, mejor no lo hagas. Créeme, te vas a evitar muchísimos conflictos y sobre todo vas a permitir y le vas a dar pie a que Dios pueda usarte de una manera especial y lo vas a entender en un momento. Muchas veces lo que pasa es que nosotros queremos que los demás creen la armonía, que los demás sean los que pongan este ambiente de armonía, pero no. Si tú eres el que en este momento está pensando, es que esto no debería de hacerse así, es porque tú eres el que tiene que poner la armonía. Tal vez en otra persona no entró la prudencia, pero en ti sí. Entonces tú puedes hacerlo. Si tú conoces la palabra de Dios, si tú crees en Dios, si tú estás buscando de Dios, si tú estás buscando agradar a Dios, entonces, amigo, crea la armonía. ¿Cómo? Suma valor a los demás. Da de bendición a los demás. Alguien que sume, no que reste, no que quite. Alguien que aporte. Si ves que están imprudentes, tú sé prudente. Si alguien te juzga, tú no juzgues, tú bendice. Es así. Y a veces es sencillo de decir, no es tan sencillo de hacer. Sin embargo, es muy fácil de entender. Porque la palabra de Dios en ese versículo que leímos te dice el porqué de las cosas. ¿Por qué tienes que ser así? ¿Por qué tienes que ser benigno? ¿Por qué tienes que ser misericordioso? Es porque Dios también te perdonó a ti. Porque Dios te perdonó a ti a pesar de que tú no lo merecías. A pesar de que nosotros hemos fallado, a pesar de que todos los días le fallamos a Dios, Dios nos sigue perdonando. Porque Él sí busca crear en ti esa paz. Él te ama. Porque Él te ama con un amor incondicional. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y mira, en este mundo donde todos quieren juzgar a los demás, en este mundo donde todo el tiempo hay alguna, y discúlpame, de verdad, porque quiero ser muy honesto con lo que digo, con los videos que hago, pero en este mundo donde incluso los mismos cristianos
por estar enfocados en los demás. Ven un video, ven una foto, ven una persona, ven lo que sea, y lo primero que hacen es ir a juzgar y a criticar cuando se olvidan de lo que dice Mateo 5:9, que si tú eres un pacificador, alguien que siembre paz, el pacificador es el que lleva la paz, es el que pone la paz, no el que pone el desorden. Dice, ellos serán llamados hijos de Dios. Es porque a veces no nos comportamos como hijos de Dios y la gente nos ve y dicen, es que eso no es ser un hijo de Dios. A veces no nos damos cuenta. Pero tú dices, es que me critican, me juzgan y por eso yo no voy a esa iglesia. Pero amigo, tú también criticas y juzgas en ocasiones. Y no quiere decir que tú no quieras servir a Dios. Simplemente tal vez estás viendo la vida de una perspectiva diferente. Y yo creo firmemente, muchos de los cristianos que se la pasan criticando y juzgando, yo creo firmemente que no tienen malas intenciones. El problema es que no han entendido esta palabra. Porque si yo veo una persona, sea como sea, tenga el problema que tenga, simplemente veo una persona que está fallando, que está pecando, y yo llego simplemente a criticar y a decirle, sabes que te vas a ir al infierno por esto y esto y esto, sabes que esto es lo que te va a pasar, sabes que esto, y solamente juicios, ¿qué le estoy diciendo de bendición? Es más, ¿ves el ejemplo de Jesús en hacer eso? A veces nosotros condenamos más que Jesús. ¿Y por qué pasa esto? Porque nuestro enfoque no está en buscar paz. No queremos sembrar en la paz. Queremos mostrar en la condena, pero no estamos siendo paz. Y por eso es que muchas veces esos cristianos terminan siendo los que presentan a Jesús, presentan a Dios, presentan la Biblia como únicamente juicio tras juicio tras juicio, sin darte cuenta que eres tú el que tiene un gravísimo problema, porque eres alguien que no está siguiendo la palabra de Dios, porque no estás sembrando paz, estás poniendo desorden, estás poniendo caos, estás poniendo... ¿Qué sembrarás en el corazón de una persona cuando llegas a criticarla y a juzgarla? ¿Qué es lo que esa persona va a pensar? ¿Se va a ofender? ¿Se va a amargar? ¿Se va a enojar? ¿Va a sentir tristeza? ¿Va a sentir rencor? ¿Va a sentir frustración? ¿Va a sentir ansiedad? Tú no sabes los complejos que tiene esa persona. No sabes las heridas que lleva en su corazón. Vimos en el video pasado justamente las heridas. Tú no sabes lo que esa persona ha tenido que pasar y sufrir porque no está con Dios y porque no ha conocido el amor de Dios, y llegas tú a recordarle todo lo malo que ha pasado en su vida. ¿Dónde estás sembrando la paz? ¿Dónde estás llevando la paz? Y yo sé que tal vez esto sea algo que incomoda a las personas, pero a mí me duele ver, de repente puedo buscar en internet algún podcast, algún video de alguna persona que está hablando de Dios y está leyendo un versículo de la Biblia, y abajo en los comentarios te das cuenta cómo las personas lo que menos quieren hacer y sembrar es paz. Lo que quieren hacer es recordarle todo lo mal que está, todos los errores que está haciendo, desde la vestimenta, desde lo tan superficial que podemos llegar a ser a veces, de que nos estamos enfocando simplemente que si el pantalón, que si la blusa. No quiero decir que esté bien, no quiero decir mal, ni siquiera estoy tocando el tema de si es pecado, no, simplemente estoy hablando de ti, de tus errores y de lo que a ti sí te corresponde. Yo no puedo controlar cómo se vista la otra persona, pero yo sí soy responsable de lo que yo piense y haga, y sabes que yo puedo orar por esa persona, yo puedo decidir orar por esa persona, yo puedo decidir yo ser ejemplo de cómo vestirme, de cómo hacer, de cómo hablar. Si tanto nos preocupa eso, pues tú puedes ser ejemplo de ello, demostrándole que en el amor de Dios tú puedes vestirte diferente, puedes hablar diferente, puedes hacer acciones diferentes, pero es más fácil criticarlo que decirlo, y por lo tanto por eso es que nosotros muchas veces no tenemos paz en nuestra vida. Y de verdad te lo digo, voy a decir de todo corazón, sé que a veces se incomoda, pero es que es la realidad. Muchas veces nosotros no entendemos que por qué el pacificador es bienaventurado, porque él crea paz. Amigo, discúlpame, pero si yo veo una persona haciendo algo que está mal, si yo veo una persona que está haciendo algo que no es lo correcto, no precisamente me estoy refiriendo a un pecado físico, no simplemente por ponerte un ejemplo, en un trabajo que tuve, veía muchas personas consumiendo sustancias que no tenían que consumir, vi personas actuando de manera que no era correcta, personas robándole a la empresa, personas haciendo diferentes cosas que no son correctas. Yo no lo compartía, pero ¿sabes qué? Yo no me voy a poner a discutir, yo no me voy a poner a pelear con ellos. Yo hacía mi trabajo y si tenía que pasar un reporte lo hacía, y muchas veces pasé reportes que a los otros no le agradaron, muchas veces pasé reportes que a otras personas simplemente pues me venían a mí a reclamar y a mí a hacerme un pleito, pero yo nunca les respondí de manera grosera, y tal vez en parte es por mi temperamento. Yo no soy alguien de buscar pleitos, pero una cosa que me quedó muy marcada y que ese momento yo entendí, bueno, ahora entiendo de dónde viene esto, ahorita en este momento lo estoy entendiendo. Era una persona que todo el tiempo me echaba pleitos, me insultaba, cuando yo tenía que acercarme a hacer mi trabajo, que era de analizar las conexiones de diésel de unos camiones, siempre tenía algún mal comentario hacia mí.
Y recuerdo que simplemente un día yo me acerqué a su tracto y le dije, oye, voy a bajar la información de tu camión. Y me dice, sí, claro. Y por primera vez agarra, me da y me dice, mira, te compré una coca. Le dije, muchísimas gracias. Me contesta él, pues, ¿cómo estás? Y que no sé qué, una pequeña plática. Y yo, órale, qué raro, que no sé qué. Y me dice, ¿sabes qué? Es que tú nunca peleaste conmigo. No, de verdad, discúlpame por lo mal que te he tratado. Y listo, continuó su camino y siguió. Amigo, eso no es sembrar paz. Yo viví en paz. Y en ese momento sentí más paz de la que ya tenía. Porque yo no quería buscar un problema. Yo no quería estarme peleando en el trabajo. Yo no quería estarme peleando con las personas. ¿Y quieres saber algo? Hubo fruto, hubo resultado. Y no se trata de criticarle. Y lo que estaba haciendo la persona tal vez estaba muy mal. Pero yo demostré que hay algo diferente en mí. En aquel entonces, y te lo digo de corazón, en aquel entonces ni siquiera lo hacía por Dios. Lo hacía porque esos son los valores que me enseñó mi papá. Ni siquiera era porque yo conociera tanto de la palabra. Apenas estaba empezando a conocer de la palabra. Ahí era simplemente por una mera cuestión de educación. Una cuestión de educación moral, en donde mis padres, agradezco a Dios por los padres que me dio, porque me enseñaron muy buenos valores de no tienes por qué estar buscando problema. Pero cuando llego a la palabra de Dios y en Mateo 5:9 me dice que soy bienaventurado cuando yo busco sembrar la paz en los demás, porque eso me identifica como hijo de Dios. Hermano, ahora me hace todo el sentido, y te lo juro, es en este momento que lo estoy entendiendo. Eso me hace todo el sentido. Los que todo el tiempo están buscando pleitos, los que están criticando, ¿sabes qué es lo que pasa? No viven en paz porque todo el tiempo están buscando conflictos. Pero cuando tú eres alguien que se acerca a ser de bendición para los demás, tal vez en un mes no cambie una persona. Y te lo puedo afirmar. Tú llegas con una persona simplemente, claro, hablando humanamente, pero llegas a hablar con una persona para decirle bendiciones, para decirle cosas buenas. La persona en su momento tal vez no va a creer en Dios. En su momento la persona tal vez ni siquiera va a escucharte cuando le estás diciendo algo de Dios, pero simplemente con tus acciones tú le demuestras que quieres sembrar paz en su vida. Tal vez es una persona que alrededor en su vida ha tenido tanto caos, tantos problemas, tantas heridas en su corazón, y de repente llega alguien que no le importan esas heridas, alguien que no le importa absolutamente nada de lo que está pasando, no le importa cómo viste, no le importa su trabajo, no le importa nada, simplemente llega a decirle, oye, hay algo diferente, mira, te voy a mostrar un camino diferente, mira, ¿qué camino diferente? Le voy a tomar un café contigo, me voy a tomar un agua contigo, no te voy a juzgar, simplemente voy a escuchar cuáles son tus problemas, y después llegas a la casa a orar, a pedir por los problemas de esa persona, a sentir la carga también de esa persona, a decirle, Señor, ayuda a esa persona, dame sabiduría para poder ser de bendición para esa persona. Amigo, tal vez pase un mes, tal vez pasen 6, tal vez pase un año, no importa el tiempo que tenga que pasar, pero si tú eres alguien que se esfuerza por ser de bendición y sembrar paz en la vida de una persona que no tiene paz, tarde o temprano esa persona te va a voltear a ver y te va a decir, enséñame la paz que tú vives, y ahí estás abriendo un corazón para que la persona conozca de Dios. A veces no entendemos que la palabra de Dios es amor y nosotros debemos de actuar en amor. Dios es amor, y si Dios está contigo, entonces hay que vivir en el amor de Dios. Pedro era un pescador, y los discípulos de Jesús eran tan normales como cualquier otro. Eran tan normales como tú y como yo. Tenían oficios normales. Seguro tenían errores normales, y tal vez participaron en algún momento de situaciones que no eran agradables a Dios. Pero cuando Jesús estuvo aquí, Él les dijo, ven y sígueme. ¿En qué momento los despreció? ¿En qué momento los juzgó? Les enseñó con el ejemplo cómo servir, mientras los fariseos estaban de lejos criticando. ¿Y sabes cómo criticaban a Jesús? Mira, qué curioso. ¿Cómo criticaban los fariseos a Jesús? Con la palabra, con la Torá, porque no respeta los mandamientos. A ver, si tú sabes cuáles son los mandamientos, el primero es amarás a Dios, pero el segundo es similar al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Les regresaba sus juicios, sus críticas. A veces nos comportamos más como fariseos que como Jesús. Y eso es un grave error que no va a permitir que nos acerquemos a Jesús, porque los fariseos estaban lejos de Jesús, cerca para enjuiciarlo, pero lejos de corazón. Pero ¿sabes quiénes eran los que estaban cerca de Jesús? Aquellos que sí cometieron muchos errores, pero que se acercaron y escucharon una palabra de amor, una palabra de aliento. Aquellos que veían a Jesús no solamente predicando y enseñando, sino los veían sentados en la mesa de la gente que los demás los despreciaban. Iba a sentarse a la mesa de pecadores, de publicanos y pecadores. ¿Cómo le decían a Jesús? Que era un comedor y bebelón de vino, porque estaba allá con ellos, porque estaba allá con los que tanto criticaban. Y así estaban los fariseos juzgando
sin sembrar paz, sino creando caos en la vida de las personas. Y por otro lado ves a Jesús en toda la mesa de aquellos que a veces juzgamos, en armonía, sembrando paz con sus discípulos, sirviendo, predicando, enseñando. Tal vez es algo que muchas veces dejamos pasar por alto, pero es necesario que entendamos las relaciones que podemos hacer con las personas que están a nuestro alrededor son sumamente importantes, porque cada relación nueva que hacemos es un alma que puede ser ganada para Dios. Y si tú eres alguien que se esfuerza por a donde tú estés, sembrar la paz que Dios tiene para tu vida, hermano, yo sé que Dios te va a usar para hacer grandes cosas. Dios quiere cambiar tu corazón, quiere cambiar el corazón de las demás personas. Dios quiere hacer algo para tu vida. Deja que lo haga, permítelo que lo haga. Pero tienes que entender que tienes que buscar ser alguien que busque sembrar la paz. Y por aquí te voy a estar dejando un video más para que pues podamos seguir compartiendo estos mensajes, porque créeme que es de bendición lo que ustedes comentan, es de bendición lo que ustedes dicen. Así que por aquí te voy a estar dejando un video y por acá te voy a estar dejando una lista de reproducción para que continuemos aquí hablando de la palabra de Dios. Mil bendiciones.